Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Un placer enorme saludarles a ustedes, lo decía hace unos minutos. Muchas felicidades a todos los muchachos que integran la selección playera, que el día de ayer hicieron una preclasificación directa, pues, que nos lleva rumbo a un campeonato mundial a Rusia. Desde ya, pues, muchas felicidades para todos y cada uno de ellos por el esfuerzo y sobre todo también por esa alegría que nos dan a los salvadoreños. Así es que desde ya nuestras felicitaciones. Esta mañana vamos a hacer una evaluación del comportamiento de la pandemia COVID-19 en nuestro país desde la perspectiva del Colegio Médico y también de el doctor Jorge Panameño, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, un gusto. Y recordate que yo también soy miembro del Colegio Médico. También, ¿verdad? Así lo incorporo ya inmediatamente. Lo menciono, perdón, doctor Milton Brizuela, presidente de la gremial. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? Siempre es un placer compartir con usted y la audiencia. Bueno, qué bueno esta mañana, sobre todo en el marco de la recién llegada también de un nuevo lote de vacunas en nuestro país, ver desde esa perspectiva cómo el país está aplicando. Creo que son alrededor de 1.451.000 dosis las vacunas que se han logrado anti-COVID colocar hasta la fecha. Creo que si no me equivoco son las cifras que se han manejado hasta el 18 de mayo. Tengo acá ese dato. Y esto es importante para un país como el nuestro. Por supuesto, pero no perdamos de atención que lo verdaderamente importante no es el número total de cifras aplicadas, de vacunas o dosis aplicadas. Sí. Lo realmente importante es los esquemas completados, los que han recibido una segunda dosis. Porque no es posible, no se tiene absolutamente ninguna ventaja, particularmente con algunas de las vacunas que se han utilizado con una sola dosis. Eso significa que se ha iniciado, pero se comienza a generar realmente protección a partir de la segunda dosis. Y es el de hecho donde debemos centrarnos, ¿verdad? Nosotros podemos poner 5 millones, 6 millones, los 7 millones de dosis, pero si solo es una, no habremos avanzado nada. ¿De acuerdo? Y creo que eso es importante resaltarlo, Ernesto, porque tenemos la impresión de que no se ha especificado a la población de que con una dosis no se tiene protección. Completa, sí. Protección y hemos visto mucha distensión de las medidas de bioseguridad. Hemos visto eventos como este fin de semana, partidos de la Liga de Fútbol, donde hay aglomeraciones con un alto riesgo de contagio y de haber incrementos de casos. Entonces la población tiene que tener claro, y creo que eso es lo que nosotros podríamos criticar de la gestión gubernamental, en el sentido de que no se ha hecho el énfasis necesario, no se ha invertido en la educación en la población para que entienda que a pesar de que ya le pusieron la primera dosis, todavía no está protegido. Todavía no está protegido. Apenas 16% A ver, pero se genera. Esto también no tendrá que ver con la capacidad racional, educativa, de conciencia de la población, de saber más allá de lo que podría ser. Cualquiera podría decir eso, gobierno, o sea, si estuviéramos en un país con un nivel educativo mucho mayor que el nuestro. Pero incluso una de las grandes ventajas que se le señalan a uno de los mejores programas de vacunación que hay en este momento, que es Chile, un factor fundamental. En Chile, es un país cuya escolaridad es mucho mayor que la nuestra, un papel fundamental fue una campaña que se adelantó por semanas al inicio de la vacunación, en donde se le hizo ver a la ciudadanía la importancia de vacunarse y cómo debería estarse pendiente. Luego hablaremos de otros errores que, si te quieres, si hay tiempo. Pero el factor educación es tan importante que puede reducir grandemente, por ejemplo, algunas situaciones que se ven de personas rechazando la vacuna. Por todo aquel problema que tenemos de una campaña en contra de las vacunas que ha ido a nivel mundial, ¿verdad? Entonces la gente oye cosas, ve y oye cosas en las redes, y esto solo es posible
combatirlo a través de una propia educación que debió haberse hecho tempranamente. Pero el punto aquí es que también en las últimas semanas se registra una tendencia a disminuir la asistencia de personas requiriendo la vacuna, y esto es peligroso. Ya lo hablábamos nosotros meses antes que esto iniciara, que ya habían indicios de que había hasta un 20% de la población, incluyendo algunos trabajadores de la salud, que estaban diciendo que no iban a vacunarse. Entonces, que eso había que atacarlo a través de educación, porque entre otras cosas, recuerden que las vacunas son perecibles, ¿no? Tienen una fecha de vencimiento. Entonces, hay que convencer a la población de que se vacune, pero sobre todo educarla sobre qué esperar y qué no esperar de las vacunas. Y esta es una situación bien compleja. Por ejemplo, la semana pasada supimos que estaban tomando medidas en Chalatenango, en el sentido de que estaban cerrando cierto tipo de comercios y tomando otras medidas, y a los pocos días se produce el partido de estos días, ¿no? Entonces yo pregunté, mire, ¿qué está pasando ahí en Chalatenango? ¿Cuál es de dónde surge esta iniciativa? ¿Hay algún problema? ¿Se ha disparado las circunstancias? Pero la situación es que uno de los problemas que puede haber y se ha repetido a lo largo del mundo es que la población se confíe, ¿verdad? Y al recibir una dosis o al saber que están vacunando a ciertos sectores, comienza a relajar las medidas, y eso es extraordinariamente peligroso en nuestros días. Ya tendremos un momento de hablar qué son las cepas mutantes y cuáles son los riesgos. Y otros comportamientos que está generando el virus. Yo creo que sí vamos a tener tiempo, porque el propósito y el objetivo comunicacional de tenerlos a ustedes esta mañana es hacer una evaluación desde la perspectiva de ustedes en el área científica, técnica, realmente cuál es digamos, el comportamiento que está teniendo en la región y particularmente en nuestro país. A ver, ¿por qué concurro al término educativo? Porque el grado de incidencia en la población que hemos tenido, si bien es cierto, no ha sido comparado con otros países elevado, pero sí, creo que no hay quien no sepa de que este es un virus mortal. Este servidor que estuvo en la primera línea y fui de los primeros, digamos, afectados, impactados, ¿verdad? Es una realidad que no la podemos obviar. Bueno, de hecho, el día viernes estuve en el ¿cómo se le llama? Vacunación, en el sistema de autoservicio de vacunación. Quiero aprovechar, felicitar definitivamente la logística que ocupan precisamente para evitar la aglomeración y hacer todo aquello bien ordenado, definitivamente. Ahí creo que lo que más duele es el puyón, ¿no? Pero eso es normal. Pero sin duda alguna creo que nosotros estamos conscientes de que hay un problema, pero también está una solución. El día viernes, sábado, creo que vino un nuevo lote de vacunas. Lo veíamos ahí en el reporte. Así y eso es algo que también claro, digamos, es positivo. Es positivo para el país, sí, totalmente. Brizuela. Ahora, nosotros lo hemos dicho, vemos positivo que el gobierno haya conseguido las cantidades de vacunas que han llegado al país. Hemos sido críticos con parte de la implementación del programa de vacunación. Se nos hace complejo hacer un análisis, digamos, más objetivo, ya que los planes, las políticas de salud y los planes, difícilmente hemos tenido acceso a ellos nosotros. Muchas veces lo hemos logrado gracias a amigos que están en el gobierno y que nos lo comparten, pero no hay una política clara del gobierno a dictaminar cuáles son las políticas de salud que va a llevar, cómo van a ser los planes que van a desarrollar. Y con base a eso es que uno tiene que hacer los análisis y las comparaciones, ¿verdad? ¿Qué tanto se han cumplido esas metas que se han programado? Y esas son las dificultades que nosotros vemos. Por ejemplo, nosotros con el programa de vacunación quisiéramos saber, por ejemplo, geográficamente cuáles son los sitios donde más han vacunado, que no está en la información que brinda el gobierno. Quisiéramos ver cómo va el porcentaje según el grupo etario de vacunación, ¿verdad? Entonces, todos esos datos
no logramos obtenerlos y eso nos dificulta hacer análisis. Por otro lado, hay otras cosas que se derivan también de algo que nunca entendimos por qué se reservó toda la información. Entonces, por ejemplo, una cosa importante que se debe ir valorando a la par del programa de vacunación es el impacto que esto está teniendo sobre la curva epidemiológica. Estamos ya entrando aproximadamente en el 4º mes que se inició la campaña en marzo, la campaña de vacunación. Con los porcentajes que ahora se dan a conocer en las cifras oficiales, porque en todo el mundo en medicina nosotros valoramos todas las pruebas en base a evaluación de pares, ¿verdad? Personas valorando, procesando la información para de esta manera poder decir, mire, en este momento con el porcentaje que aproximadamente para anoche alcanzaba ahí por el 11% de la población meta que se ha dado a conocer. O sea, oficialmente se conoce que son 4.7 millones de salvadoreños los que se pretende vacunar en esta campaña que se está realizando. Me imagino que eso fue, y digo me imagino porque nunca tuvimos información al respecto, esto fue calculado en base a lo que para lograr lo que se ha conocido como inmunidad de grupo o inmunidad colectiva. Y sé que es un problema bien complicado hoy día con la vacuna que estamos, con la vacuna coronavirus, poder alcanzar. Pero el asunto es que de 11.2, algo así que se tiene ahorita, lo mínimo que se debe alcanzar para lograr este efecto es el 98%. Entonces, de 11 a 98% es lo que estamos en este momento, de acuerdo a cifras oficiales, de alcanzar la meta, el 98% de la meta propuesta, que es lo mínimo que para lograr un impacto. Sin embargo, hemos visto que en algunos países, Israel, Gran Bretaña, en la tercera semana después de utilizar con una dosis, y esto luego se incrementó más cuando se puso la segunda dosis, comienzan a caer en contraposición. Es inversamente proporcional lo que se busca. En la medida que sube la tasa de vacunación, la cobertura, se espera que baje al menos el número de hospitalizados y los muertos, ¿verdad? Y lamentablemente no tenemos las cifras para valorar esta situación, porque tenemos lo único que sale ahí publicado, que muchas veces tiene atrasos de días, y lo que podemos ver es que, por ejemplo, donde yo trabajo, que es el sector privado, los hospitales están llenos y siguen muriendo personas, con algunas variantes que ya comenzamos a ver, hospitalizados y en situación muy grave, personas jóvenes de 30 años, ¿verdad? Entonces, pero para valorar el impacto de la vacunación es ese, precisamente los datos que se necesitan y poder decir, mire, aquí están con estas limitantes, como sucedió en Chile, por ejemplo, que a pesar de 3 meses de ahí más, de haber implementado el programa de vacunación, en el 90-92% utilizando la vacuna que ahora nosotros usamos, no se tuvo ese impacto, ¿verdad? Bueno, de hecho, si hablamos un poco de la experiencia chilena y al observar lo que ahí ha pasado, eso nos llevó incluso a un segundo confinamiento. De hecho, creo que están todavía bajo esa, digamos, corriente. Sectorialmente. ¿verdad? Sectorialmente. Sí, pero y la campaña continúa. O sea, esto es latente, se mantiene latente. Yo lo veo a ustedes con su mascarilla, ¿no? Sí. ¿Ustedes los médicos tienen miedo que No es miedo, mira. O es una cuestión preventiva. Es una cuestión. Hablemos entonces de lo que ha sucedido, porque es difícil hablar de qué está sucediendo aquí si no tenemos cifras donde valorar, ¿verdad? Y solo tenemos lo que la información oficial que sale. Pero, ¿qué ha sucedido en otros lugares en donde, por ejemplo, Chile es uno de ellos, pero también hablemos de la India, que está en otra situación en este momento. Y una de las primeras circunstancias a la que se llega en la conclusión
es de que haber abandonado las medidas de precaución tempranamente, en exceso tempranamente, sin que hubieran las condiciones para garantizar que por la tasa de vacunación se había disminuido la circulación del virus, es uno de los factores que se asocia al estallido que ambas naciones han tenido. Si vemos por otro lado, las naciones en donde se están tomando medidas con relación a mascarillas, y sobre todo mascarillas, tiene que ver con la altísima tasa de vacunación que tienen, por una parte, y luego que es progresivo. El primero que comenzó con esta situación fue Israel, pero Israel a 3 meses, solo a 3 meses, un poco menos, de haber comenzado su programa de vacunación, obviamente con un cumplimiento estricto de las medidas, asociado a un cumplimiento estricto de las medidas de precaución, había bajado entre los mayores de 60 años la mortalidad al 70%. Y continuó bajando, y con la primera dosis. Pero claro, es otro tipo de vacuna que estaban usando. Entonces, al continuar bajando y se dio esa tendencia, comienzan progresivamente a disminuir las medidas, a bajarle la intensidad. Una de ellas fue que en espacios cerrados, en espacios abiertos, ya uno puede estar sin mascarilla. En espacios abiertos. 7 millones creo que anda por ahí la población. 9 millones de habitantes. 7, ajá, doctor. No, creo que... En ese mismo sentido, porque quiero tocar un punto en el cual, bueno, el no haber acatado el tema de la prevención con la mascarilla, pero otros, como el estado de Nueva York, ya se... Sí, pero ve el nivel de vacunación. Bueno, sí. Bueno, creo que es importante que la gente recalcar, ¿verdad?, lo que dijimos antes. Las medidas se tienen que mantener por responsabilidad para protegerme yo y proteger a los demás. Aquí está el experto que tiene claro de que a usted lo vacunan, usted tiene riesgo de contagiarse a pesar de que está... Yo tengo ya la segunda vacuna. A pesar de estar vacunado. ¿Tengo riesgo de volver a recaer en eso? Sí, tiene riesgo de infectarse y contaminar a otras personas. ¿Por qué estados como Nueva York, el que está ya vacunado no se le exige? No, es que no es el que esté vacunado. Fíjense bien, esto es un proceso. Al alcanzar un número X de ciudadanos vacunados y llegar a una tasa de vacunación, con una vacuna que produce con la primera dosis, 3 semanas después un 80% de protección con la primera dosis, al alcanzar y por eso es importante hablar de qué podemos sostener con ese 11% que tenemos ahorita. No hemos alcanzado la cantidad apropiada de ciudadanos vacunados como para poder esperar que el virus, que esto bloquee la circulación del virus. Y entonces, otra cosa importante, la vacuna, probablemente aquí te pusieron Coronavac. Esa vacuna te va a proteger a partir de la segunda semana de la segunda dosis. Y tienes que conocer cuáles son los porcentajes de protección. Porque esta vacuna no garantiza que no nos infectemos. Lo más que podemos esperar de ella es que si nos infectamos o no reinfectamos, que es posible, no vamos a desarrollar una forma grave que nos lleve al hospital o nos mate. Eso es lo más que podemos esperar. Doctor, perdón. Bueno, es que eso es importante recalcarlo, porque nosotros tenemos que mantener las medidas para protegernos nosotros y proteger a nuestra familia. Como ya lo mencionó el doctor, no solo él, muchos de los colegas infectólogos que manejan pacientes, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, están preocupados porque hay sospechas de que ya hay variantes, ya hay mutantes del virus que andan circulando dentro de nuestro país. Fueron detectados en Guatemala. Ya se están dando casos clínicos completamente diferentes a los que se vieron al inicio de la enfermedad en personas mucho más jóvenes con presentación clínica bien complicada. Entonces, eso es algo que puede venir a complicar la situación epidemiológica del país. Y en Costa Rica y en Honduras también. En Honduras hay una alta sospecha de que en ese momento, ahora, actualmente y desde hace semanas está circulando la cepa brasileña, P1. Y en Honduras se demostró, ¿verdad?, que hay circulación, ha llegado ahí ¿Qué la cepa características británica. Tiene, digamos, esta mutación frente a lo que nosotros padecimos? Bueno, es bien importante aclararle
que se han detectado centenares de mutaciones, pero para ubicarlas se han clasificado en 3 tipos, pues, cepas que se consideran que deben estarse estudiando, cepas de preocupación, que son los que atacan, y cepas potencialmente problemáticas. Entonces, estas cepas de preocupación, en las cuales hay 4 ahora, porque ya oficialmente se incluyó la variante hindú, la variante hindú. Entonces, comparten todas en común lo siguiente, y por eso son de preocupación. En primer lugar, son mucho más contagiosas, ¿verdad? Producen unas explosiones cuando toman el control, porque paulatinamente van desplazando las cepas anticirculantes y tomando el control, como ha sucedido en los lugares donde ahora están graves problemas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la cepa P1 de Brasil, esta cepa, además de producir esos explosivos brotes, también tienen mayor capacidad, produce una enfermedad mucho más grave, sobre todo se ha demostrado muy bien en la brasileña, en la inglesa y la hindú. Nosotros estamos acostumbrados a ver que un paciente con la cepa original de Wuhan, un paciente desarrollaba neumonía después de un periodo de 7 a 10 días. Ahora, esta cepa se ha demostrado que en 3 días, en cualquier persona, joven, niño, adulto, puede desarrollar neumonía en 3 días. Entonces, por otro lado, también tiene un impacto sobre la protección que las vacunas nos dan. Pueden bajar hasta el 30% de la eficacia de la vacuna. Y esto es preocupante, y ya todas las vacunas en uso están siendo estudiadas cuál es su protección ante esto. De algunas ya tenemos datos que son muy buenos. De la vacuna Coronavac se ha recomendado por parte de los fabricantes, ¿verdad? Que es la que nosotros hemos en su mayoría aplicado. Nosotros y Chile y Brasil, México. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene según sus fabricantes? Mire, el porcentaje de disminuir las enfermedades que causan algún tipo de síntomas, 78%. Y el porcentaje de que la enfermedad no nos vaya a matar anda entre el 80 y el 86%. Sin embargo, es probable que con las cepas mutantes, y en este momento están corriendo estudios para determinar, eso baje. Ante eso, los fabricantes han dado a conocer que ellos proponen 2 estrategias para estas. Y la otra situación es que la inmunidad que genera esta vacuna es de corta duración, y podría ser que en un periodo de 6 meses esa inmunidad tienda a bajar. Por eso se plantean 2 posibilidades en este momento de parte de los fabricantes. Recuerda que esta vacuna muy pocos países la han adoptado, y todavía no tiene autorización de ninguna agencia de las que conocemos, nivel 4. Digamos OMS, la EMA y la FDA. Entonces, lo que dicen los fabricantes es que puedes hacer 2 de las siguientes cosas. O aplicas una tercera dosis en el 6º mes, que ya la semana pasada se comenzó a hacer en el Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein, ¿verdad? Ya es una política oficial. O también ha sugerido que después de la primera dosis se utilice una dosis de otra vacuna con mucha mayor eficiencia y eficacia, ¿verdad? Eso es algo que a quien corresponda tendrán que valorarlo, pero el punto importante es que en este momento, bajo las circunstancias que vivimos, esta vacuna nos estaría ofreciendo, Coronavac, la probabilidad, y una vez más insisto, de que si me infecto, la enfermedad que va a generar el virus en mí no me va a llevar al hospital o va a disminuir el riesgo de morir. Va a ser menor. Las vacunas son parte de la respuesta, no es la única respuesta. Eso decía el señor Tedros, que es el director general de la Sí, OMS. bueno, eso nosotros siempre lo hemos dicho. La vigilancia epidemiológica activa es algo que se tiene que mantener. Las medidas, la búsqueda activa de casos,
de focos de infección. Eso es algo que el ministerio debe de seguirlo trabajando, ya que, como lo explicó el doctor panameño, el porcentaje de cobertura de vacuna efectiva, que es los que han cumplido las 2 dosis, todavía es poco. Pues hemos visto bien que se hayan conseguido bastantes dosis, que se estén aplicando, pero creemos que debería acelerarse más, porque si no vamos a pasar todo el año y no vamos a llegar a esa inmunidad de grupo que tanto necesita nuestro país. Hay una opinión que dicta el virólogo de la Universidad de El Salvador de nombre Carlos Ortega, y dice que con 2.5 millones vacunados al final de este año, el país tendría prácticamente controlada la pandemia. Vea, esto es bien importante analizarlo desde el punto de vista vacuna, no virus. Estamos hablando en ese punto de la inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, o lo que a mí me gusta llamar la muralla inmunológica. Cuando eso lo aprendimos de las enfermedades que ya hemos derrotado, que ya hemos controlado, como el sarampión, la poliomielitis, ¿verdad? Y de ahí se desarrolló el concepto de inmunidad de rebaño. Para alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿cómo defino yo el porcentaje de la población? Tiene que ver con el índice de contagiosidad del virus que tengo. Eso se mide mediante una cosa que se llama RO. El punto es que en tanto más contagioso sea el virus, mayor es el porcentaje que se necesita, pero también tiene que ver con la vacuna. La vacuna tiene que tener una eficiencia para prevenir de forma global todos los tipos de enfermedad, no solo la muerte ni los casos graves pues que llegan al hospital, sino todos los tipos. En tan más bajo sea la probabilidad de alcanzar esa eficiencia, la diferencia entre eficacia y eficiencia eficacia es lo que yo determino en el laboratorio, en estudios controlados, en donde yo tengo todos los variantes bajo control. Pero cuando ya lo llevo al campo, eso se llama eficiencia, ¿verdad? Porque ahí hay cosas que yo no tengo en control. Entrenamiento de las personas, mantenimiento de la cadena de frío, el lograr llevar la vacuna a la comunidad, porque no es que la comunidad venga a buscar la vacuna. Así no se derrotan las enfermedades como esta, hay que llevarle la vacuna a la comunidad. Entonces, eso se llama eficiencia, porque ahí y algunas veces la eficiencia queda más baja que la eficacia, no mucho, pero puede. Entonces, con esto fuera cierto si vacunáramos con una vacuna que tuviera mayor eficiencia que la que tenemos usando ahorita. Entonces, por eso decía yo, alcanzar la inmunidad de rebaño con la vacuna Coronavac va a ser un desafío. Yo creo que esto podría ser posible, lo que afirma el virólogo, si tuviéramos la capacidad, primero, de que nuestra campaña se agilizara, porque los tiempos son importantes. Estas vacunas todas fueron, vuelvo y repito, elaboradas a partir de la cepa original de Wuhan. Jamás fueron preparadas, y eso fue un fenómeno que nos agarró a todos, que la emergencia de estas cepas mutantes. Tenemos que intentar y vacunar a toda la población que sea posible en el menor tiempo, ¿verdad? Entonces, yo realmente en este país, de acuerdo a lo que se conoce vacunología, epidemiología y salud pública, si no vacunamos el 98%, y ahora no es ya solo el 70%, se está ya hablando de que debe ser entre el 80 y el 85%, no vamos a alcanzar. 2.5 millones no son cantidad suficiente para alcanzar inmunidad de rebaño. Podemos sí tener un impacto muy fuerte en los casos graves, en el uso, en la demanda de camas hospitalarias de servicios de cuidados intensivos y otras cosas como esta, pero alcanzar la inmunidad de rebaño, no. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos un poco despejando dudas alrededor de esto. Hay una interrogante que muchos nos hacemos, y ¿qué pasa con los menores? Esa es una buena pregunta. ¿Y las mujeres embarazadas? Vamos a tratar la manera de contestarla y analizarlo cuando regresemos. Pausa y volvemos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a aprovechar a esta hora de la mañana, poner en perspectiva cómo está la situación del tráfico vehicular en una de las principales arterias de la ciudad capital, que conecta con varias de ellas. El Paseo General Escalón, usted puede ver ahí la conexión que tenemos desde El Salvador del Mundo. Allá al fondo, en la parte superior de su pantalla, puede apreciar lo que sería la Avenida Roosevelt, la conexión hacia el Boulevard Constitución y, por supuesto, la Avenida Manuel Enrique Araujo. Tome en consideración estas imágenes para que usted, si piensa desplazarse por la zona, pues tenga la opción que nosotros le proporcionamos a esta hora de la mañana. Bueno, continuamos nuestra conversación con el presidente del Colegio Médico, el doctor Milton Brizuela, y también el directivo de la gremial, el doctor Jorge Panameño. Hacía una reflexión en cuanto a la gran pregunta que se nos hacemos en el contexto del efecto per se que tiene la pandemia, el virus, en aquellas personas adultas y no en los menores. ¿Por qué de alguna manera ese comportamiento surge en un principio así? Y creo que ahora hay variables donde ya se están viendo casos de personas abajo de los 40 años ya padeciendo. Bueno, el por qué es una de las situaciones que se está discutiendo todavía el día de hoy. ¿Por qué durante la primera ola, vamos a decir, al inicio de la pandemia, este virus atacaba fundamentalmente... atacaba a todo el mundo, hasta de recién nacido, pero de todo, del 100% de pacientes, el 80% ha sido un cuadro leve, de leve a moderado, que hoy ya cambió esa clasificación, cuadro no severo, y el 20% ha sido un cuadro severo o grave, y en ese 20% se encontraban en su mayoría las personas mayores. A medida subía de 60 años, íbamos viendo una mayor gravedad en las enfermedades que daba, una inflamación mayor. Una de las teorías que hay al respecto, que se dieron al principio, es que el virus utiliza como receptor una molécula especial que tiene que ver normalmente con el funcionamiento de una hormona que se llama angiotensina. Entonces, estos receptores se llegó a especular que estaban en mayor cantidad en personas de 60 años hacia arriba, ¿verdad? Y que en los niños prácticamente no existen, se ven un poco. De manera que eso es una de las razones que se creía. Sin embargo, posteriormente, y se mantuvo hasta septiembre más o menos del año pasado esa tendencia. Y entonces cuando se comienzan a desarrollar las vacunas, y es lo importante, las vacunas van dirigidas hacia adultos, hacia la intención en primer lugar de bajar la mortalidad y la letalidad en personas mayores de 60 años, ¿verdad? Pero con las mutaciones por primera vez saltó a la luz en septiembre, la que se conoce como la cepa británica hoy, y ya en diciembre ya era objeto de gran preocupación. Uno de los aspectos que va generando es que comienza a atacar a personas más jóvenes de lo que se había visto y particularmente sanas. Y este es un problema bien complicado, ¿verdad? Entonces, en ese nivel se maneja el conocimiento en este momento, porque hay muchas cosas de esta enfermedad que todavía no conocemos, y el virus mismo, ¿verdad? A ver, me llama la atención escuchar de ustedes, doctor Brizuela, no sé si fue usted o el doctor Panameño, decir de que aun y cuando con los esfuerzos que se han hecho a partir del proceso de vacunación, a partir de toda la implementación desde un principio que ha sido muy bien evaluada por algunos sectores, ¿por qué decir que hay hospitales que están llenos de casos con personas de COVID hoy en día y en estado grave y que están muriendo, me dice usted? Sí, no sé lo vemos todos los días en los hospitales privados. Ahora, que es una pequeñísima cantidad de camas, porque una vez más, que está sucediendo en el sector del sistema de salud integrado, está bajo secreto de Estado, no podemos decir. Entonces, el punto es, esto no tiene que ver
con el servicio que están dando en los centros de vacunación, pero puede que es ser excelente. un factor de alarma también. Es que es un factor de alarma. Sí, Es un factor de alarma. Lo que mencionábamos al inicio, nosotros vemos con preocupación porque el acceso a la información sobre la situación de la pandemia lo controla completamente las autoridades y difícilmente desde la visión de una gremial como la nuestra podemos hacer un análisis objetivo al respecto. Por información que nos llega, y muchas veces lo hemos dicho, nosotros, a pesar de que revisamos los datos oficiales, recibimos información de nuestros colegas que trabajan en el sector privado, en el sector del Ministerio de Salud, en el Seguro Social, y con base a los datos que ellos nos brindan, hacemos, digamos, una perspectiva de cuál es la situación. Hay incremento de casos. Entendemos que los hospitales tienen una cantidad considerable de casos de personas sospechosas de COVID y que el Hospital del Salvador en algunos días de la semana pasada estuvo por lo menos con una alta ocupación. A ver, los hospitales privados tienen áreas específicas para estos casos. No es toda la infraestructura. Y lo digo de una manera muy con conocimiento porque yo estuve en un privado y sé que eran áreas las que se estaban abriendo. Pues sí, pero ¿qué otra alternativa le dejas si no hay otra fuente de información? O sea, nosotros podemos inventar aquí, ¿verdad? Nosotros lo que podemos es integrar lo que estamos viendo, lo que nos informan nuestros colegas, y la realidad es que en la curva epidemiológica está aumentando. Lo que pasa es que no se da lo que parecen las cifras oficiales. ¿Y cómo podemos nosotros garantizar que esa es la verdad si persisten las situaciones que hace meses señalamos? Y que no voy a entrar más en eso. Entonces, estamos diciendo por lo que vemos y percibimos en el día a día, porque yo trabajo viendo pacientes, entonces la situación es que estamos en contacto con otros colegas que lo hacen y compartimos información. Nuestro interés es, porque así se nos enseñó, que esto no se maneja desde un punto de vista propagandístico, sino que se maneja desde un punto de vista objetivo, con cifras. Así valoramos todo lo que se hace. Entonces, es un hecho, solo por epidemiología básica y salud pública básica, de que si no aceleramos la campaña de vacunación, el 11% que anoche se daba a conocer es muy bajo para tener impacto en este momento con esa campaña. Todos aquí en el país vamos a reconocer el inmenso sacrificio, la extraordinaria calidad de atención que el personal de salud que está laborando en todos los centros de vacunación está realizando. Yo diría que si hiciera una encuesta de satisfacción del cliente, todos están satisfechos por la forma en que ahí se está haciendo, pero a esa velocidad nos vamos a tardar año y medio, un año y medio en terminar de vacunar a las personas. A ver, veamos un poquito ese elemento importante de acción que tienen los trabajadores de salud. Son los de primera línea, ¿no? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho y creo que es buen momento para recalcarlo, ¿verdad? Realmente la población tiene que tener agradecimiento para este sector, que a pesar del miedo, porque somos seres humanos, por supuesto, y hemos estado expuestos, y lo digo en nombre de todo el gremio de trabajadores de salud, hemos estado expuestos a contagiarnos, infectarnos y fallecer de esta enfermedad. Bueno, hay una gran cantidad de colegas, tanto en el ámbito público como privado, que dieron su vida por tratar de ayudar a la población, y eso es algo que hay que reconocerlo. Nosotros consideramos que en este momento, a pesar de que estamos en otras condiciones, ¿verdad? Porque la época dura que vivimos en el momento de la primera ola de contagios, con el doctor panameño nosotros trabajamos, había momentos en que no se hallaba ni dónde ingresar un paciente, tanto en el ámbito público como privado,
Tuvimos contactos con los empresarios hoteleros que en ese momento tenían vacíos sus instalaciones. Tuvimos contactos hasta para pensar en convertirlos en áreas hospitalarias para ver cómo se le ayudaba a la población. Y eso es algo que no se hizo público, pero nosotros ese trabajo lo anduvimos haciendo en una época bien crítica. Esperamos no volver a llegar a eso. Ahora tenemos una ventaja como país, que tenemos un hospital especializado para el tratamiento de COVID, que es un hospital temporal, lo tenemos que decir, porque no tiene todas las condiciones para decir este es un hospital general o es un hospital de especialidades. Un hospital específicamente para eso, y eso ha aumentado la capacidad que tiene el país para poder dar atención, ¿verdad? ¿Valoran ustedes ese esfuerzo de colocarlo de manera como usted lo califica? Sí, lo que pasa es que ya en este momento es un beneficio para el país. Nosotros, como lo dijimos y fuimos criticados, creíamos que al inicio era importante hacer hospitales temporales porque el tiempo nos los demostró que teníamos la razón. Cuando se necesitaron más camas, no habían. La población lo sabe. Mucha población sabe que sus familiares, algunos que le fallecieron, no pudieron recibir atención hospitalaria. Nosotros que somos médicos, con amigos, yo anduve con un amigo personal cerca de 3 días buscando opciones para dónde ingresarse con el paciente recibiendo atención en su casa porque no había opciones hospitalarias. Entonces, en el momento que se necesitó no estaba listo, digamos, en la primera ola. Ahora es un servicio que tiene el país y que hay que aprovechar. A ver, el primer eslabón de esa cadena de atención médica es el tema de oxígeno, entiendo, para una persona. Lo digo yo por la experiencia, ¿no? No necesariamente. Mira, ¿sí? Sigue siendo cierto un hecho importante. El abordaje temprano de esta enfermedad puede evitar a que llegues a esa fase de necesitar de oxígeno. Entonces, eso es cuando estás en el hospital que necesitas oxígeno. Pero la idea es que esta enfermedad, si la tratas apropiadamente dentro de los 3 primeros días, tú puedes evitar que el paciente llegue a necesitar oxígeno, ¿verdad? Entonces, el primer eslabón debió haber sido el sistema primario, el primer nivel, las unidades de salud. A pesar de ser nueva y de ser nuevo, esto nos sorprendió a propios y extraños. No, tuvimos meses. Eso ahí. No, hablo de los inicios primarios. No, pero en este país tuvimos meses para preparar. Porque me da la impresión que se estaba inventando cómo tratarlo. Sí, eso ya es el tratamiento. El tratamiento inicial tienes todo. Sí. De hecho, al día de hoy. Yo creo que hasta discusiones se generaron con la doctora Barrientos, después con los médicos. Sí, tienes razón. Hasta el día de hoy no hay un tratamiento específico para este virus, pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando del abordaje inicial, donde debió haberse hecho, en el nivel primario de salud. Ahí tuvimos tiempo para entrenar al personal de lo que se venía, de lo que sabíamos. Ya para febrero teníamos una descripción completa de la enfermedad, y entonces ahí desde febrero se sabía que el énfasis tenía que darse en ese 20% que mencioné yo, que son los pacientes con edades y características especiales, que es donde había que intervenir, ¿verdad?, tempranamente. Claro, en el principio en todo el mundo no teníamos muchas cosas, y no es lo mismo haber padecido la enfermedad en marzo del año pasado que este año, ¿verdad? Claro. Con los avances que ha habido. Hoy me da la impresión, y vuelvo de nuevo, perdón que me ponga por delante, pero la experiencia y a ojo de buen afectado, porque yo realmente tuve esa, ese estado, pero también tuve esa bendición de salir de la crisis, porque sí estuve en una situación bien complicada. Creo que hoy se tiene más, como quien dice... experiencia y recursos. Hay una mejor experticia para y recursos también. Y recursos, diría yo. Por ejemplo, hoy hacemos todo lo posible de no intubar a las personas, usamos una cánula de alto flujo y una serie de avances que han habido y que vienen. Sí. Porque a mí hay algo que me gusta aprovechar en estos espacios, que la población sepa. Se ha aprendido aún de la experiencia con las vacunas, con medicamentos, y quiero decirle que ahora estamos discutiendo por 11, 14 vacunas que están en uso en el mundo,
Pero entre diciembre de este año y el primer semestre del próximo van a llegar al mercado una serie de vacunas que van a tener enormes ventajas sobre lo que ahora estamos usando, que se llaman vacunas de primera generación. Y vienen medicamentos nuevos, métodos de diagnósticos nuevos. Y entonces la situación es que tenemos que lograr mantener nuestra salud y nuestra vida hasta que eso llegue, ¿verdad? Y eso es esperanzador. Entonces, por lo que tú mismo estás diciendo, esto es una situación que ha afectado al mundo entero, el mundo en desarrollo, y ahí nos van a venir nuevas ventajas. Hay maravillosas vacunas que vienen, que tienen ya preparadas para todas las cepas y una serie de circunstancias. Y qué bueno por el país y qué bueno por las autoridades que este fin de semana tuvimos ya un nuevo lote creo que es AstraZeneca. AstraZeneca, 204,000 dosis. Sí, eso es algo que digno algo de resaltar. Del mecanismo que fueron compradas, ¿no? Que es el plan. Que era comprado, sí. Informa. Ok. Reflexiones finales, doctor, porque se nos fue el tiempo y yo quiero agradecerles el que nos hayan permitido aceptar esta invitación. Deberían hacer una evaluación de un Estado preocupado, ¿verdad? Y ocupado precisamente para poder salir adelante de toda esta situación que sin duda alguna pues ha sido una gran experiencia la que nos Bueno, nosotros decirle a la población que siempre de la gremial hemos sido críticos objetivos de la gestión gubernamental en diversos gobiernos. No ha sido con el único gobierno que estamos haciendo lo mismo. Siempre estamos luchando, y eso es una lucha que el Colegio Médico ha hecho por años, por obtener un sistema de salud digno para que la población sea atendido como se lo merece. Esperamos que este gobierno lo logre y desde la visión del colegio vamos a estar siempre con esa crítica de la gestión gubernamental necesaria en toda democracia. Ok, doctor Panameño también, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre un gusto poder compartir con la población y sobre todo con la audiencia tan importante que este programa tiene, y recordarles que nuestra intención también es ayudarles a formar opinión en base a criterios técnicos y de ningún otro orden. Bueno, esta mañana ustedes han tenido la mascarilla y eso es un buen ejemplo para que todos sigamos manteniendo presente la necesidad de usarla. Y, por supuesto, también lavarnos constantemente las manos, ¿verdad? Sí. Evitar la aglomeración y todos aquellos protocolos importantes. Regálame un segundo. Sí. Quiero hacer un llamado a la población para que se vacune, para que se acerque a los centros de vacunación y que haga los trámites necesarios. Es importante vacunarse. La situación epidemiológica es inestable. Estamos rodeados por un anillo de problemas graves. Guatemala, Honduras, Costa Rica, nadie sabe qué pasa en Nicaragua, ahí nunca pasa nada, ¿verdad? Pero la situación en estos países es delicada y nada impide que eso se pudiera presentar, en estas circunstancias. Así que vacunémonos, por favor. Gracias, interesante el tema de la vacunación. Es rápido, inmediato. Y vaya ese reconocimiento, reitero, para todo el personal de salud que ahí trabaja, porque eso es muy expedito, muy rápido. Así es que felicidades para ellos. 7:20 minutos, gracias a ustedes, gracias también. Nos vamos a la pausa y regresamos conversando con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suez Calleja, diputada del partido Nuevas Ideas, sobre temas legislativos. Acompáñenme. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos este momento para llevarlo con estas imágenes hasta el sector del Boulevard del Ejército, para que usted vea la conexión que traemos desde el oriente de la capital, es decir, desde el sector de Soyapango hacia lo que sería el ingreso por el sector del Reloj de Flores. ¿Cómo está la carga vehicular? A paso lento, pero sí estamos viendo movimiento, no así despejado el tráfico del carril que conecta hacia
Soyapango. Así es que tome en consideración a las 7:24 usted estas imágenes si piensa desplazarse por este sector. Y aprovecho ya a darle la más cordial bienvenida a la diputada del partido Nuevas Ideas, Suezi Callejas, primera vicepresidenta también de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, presidenta de la Comisión de la Familia, Niñez y Adolescencia, y también pertenece a la Comisión Política y de Hacienda, con mucho trabajo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, deseo que todos estén teniendo un bendecido lunes. Yo sé que las mañanas son difíciles para todos, sobre todo si tenés que preparar niños, ya sea para clases semipresencial o virtual, está complicado, pero bueno, el tráfico está bien hoy. Cuesta arrancar los días lunes, dice. Son complicados. Bueno, hay otro dicho más popular, que los días lunes ni las gallinas ponen, pero sí tenemos que poner nosotros porque realmente hay que trabajar, hay que salir adelante. Con mucho trabajo, decía yo, desde el punto de vista de la vicepresidencia, la presidenta de la Comisión de la Familia, y también pertenece a la Comisión Política y la Comisión de Hacienda, dos comisiones sin el menosprecio del resto, que tienen grandes, digamos, temas a tratar. Sí, esa era un poco la idea. O sea, cuando te das cuenta de cómo funciona la Asamblea Legislativa al interno, ves que realmente, sin menospreciar el trabajo de todas las comisiones, pero el trabajo más grueso, digamos, está en la Comisión de Hacienda, que es donde se ven todos los presupuestos, empréstitos, etcétera, y la Comisión Política, que es donde se toman las decisiones de cara a la agenda que se va a conocer en Junta Directiva y que luego pasa a Pleno Legislativo. Entonces, por supuesto, en este periodo, además, es muy interesante el trabajo que se está organizando en la Comisión de la Niñez, sobre todo porque necesitamos conocer cuáles son las verdaderas necesidades desde las instituciones nacionales en el tema de niñez, de cara también a la implementación de la política nacional Crecer Juntos, que ha sido concebida desde el despacho de la primera dama, Gabriela Bukele, pero además con el apoyo de más de 25 organizaciones no gubernamentales y cooperación internacional, Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera, para, bueno, además de los bancos, el Banco Mundial, el BID, etcétera, que obviamente necesitamos todavía engranar en El Salvador. No se está hablando de crear una ley especial, sino que al contrario, aprovechar el marco legal vigente, haciendo algunas modificaciones al marco legal con el objetivo de eficientar realmente el servicio y la forma en la que nosotros estamos trabajando por la niñez salvadoreña. Bueno, y un poco en el conjunto de los temas que estamos hablando es lograr optimizar lo más que se pueda. Porque voy de alguna manera a colocarlo así, diputada, en el sentido de que la mayoría de comisiones lo que han llegado es a limpiar la mesa diciendo estas iniciativas anteriores pasan al archivo y vamos a comenzar de cero, ¿cierto? ¿Bajo qué espíritu se hace todo este? Hay muchísimas comisiones que tienen propuestas de ley que han sido apoyadas por un diputado o por un grupo de diputados. Sin embargo, no se consultan con el Ejecutivo, digamos, que sería al final la contraparte de la ejecución en el país de todos los proyectos, o son propuestas que no son viables a nivel económico, a nivel legal, o que incluso no tienen realmente un soporte en la ejecución, ¿verdad? Sino que por quedar bien con algunos sectores, que tal vez fueron tus votantes, etcétera. Entonces, de repente te llenas, bueno, la comisión política, creo que fue, que la semana pasada lo estábamos viendo, habían 800 archivos. 800 expedientes que no se habían enviado al archivo. Entonces nosotros dijimos, miren, 800 expedientes que están acá, que no se han visto en las últimas legislaturas. Ahora me da un poco de gracia realmente que estén ahí llorando, que no, que tal ley, que esto y que el otro, si al final ahí estaban. Entonces, ¿cuál era el motivo del trabajo? ¿Qué era lo que no hacían? Bueno, para muchos es conocido que en distintas comisiones la gente ni llegaba. No se instalaban las comisiones, no llegaban temprano. Entonces es normal que todo el trabajo se te haya acumulado. En la Comisión de la Niñez, por ejemplo, habían 24 expedientes. De esos 24 expedientes, 2, 3 eran básicamente la misma ley, pero propuesta por distintos
con el mismo objetivo, digamos, una ley especial de primera infancia, por ejemplo, pero propuesto por distintos diputados de distintas fracciones, y entonces al final no era responsable también esta forma de trabajar en la que no, sí, yo te voy a llevar el proyecto de ley. También nos dimos cuenta de que es inevitable la injerencia que se ha tenido. Okay. O sea, estas iniciativas no tenían la consistencia del debate con todos los actores. No tenían la consistencia y también tenían un grave problema, y es que ciertos sectores eran los que pedían que las comisiones que se conocieran los proyectos de ley con el afán de hacerlo vistas. Entonces, realmente vos tenías ahí diputados que estaban haciendo lobby por los sectores que les apoyaban, incluso diputados que iban a traer su bono, ¿verdad?, antes de las elecciones, porque yo te apoyé con tal ley. No así con tal como en algún reforma. momento algunos dijeron que era como una especie de revanchismo de ustedes, de llegar a decir esto ya no sirve, vamos a hacer nosotros la refundación, por decirlo así, de la nueva república. No se trata de eso, realmente se trata de, si ellos mismos que estuvieron ahí durante 20, 15, 10 años, o sea, estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6 legislaturas incluso, o más, si ellos mismos no trabajaron en esos expedientes. O estaban en el estado de desfase, diríamos. Hay muchos que sí. Bueno, por ejemplo, hay leyes que están, propuestas de ley que están ahí de hace 15 años, 16 años. Algo ha cambiado en 15 años en este país. Entonces, hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cosas tan desfasadas que nosotros ya no podemos regresar a ese punto, o que ya con otra ley ya se subsanaron los problemas, o simplemente de verdad estamos hablando de diputados que trabajaban de una forma bastante mercantil, en el sentido de para seguirse financiando de ciertos gremios. Ellos proponían ciertas propuestas de ley, y de esa manera pensaban que, aunque no fuera aprobado, porque ni siquiera era la intención, la intención es solamente tenerla ahí adentro y en un momento aprovechar la ola y poderla defender. Nosotros lo que dijimos fue, miren, todo esto lo vamos a limpiar. Sí. No es cierto que si hay alguna ley que se tenga que consultar, que esté en algún expediente, no se pueda hacer. De hecho, se va a hacer. Tampoco estamos acá para... O sea, todos esos expedientes, ojo, son consultorías, es dinero invertido desde las distintas organizaciones no gubernamentales, desde cooperación internacional, de distintos fondos que se van invertidos ahí para hacer las propuestas. O sea, esto las leyes no salen solo así, ¿verdad? Entonces, realmente alguien ha estado trabajando en eso, muchos grupos han estado trabajando en eso, y no se trata de seguir desperdiciando dinero, pero sí de eficientar recursos. A ver, en el caso muy específico, lo que recién se lanzó a partir del proyecto de atención a la niñez de parte de la oficina de la primera dama de la República, me da la impresión que toda la estructura legal que tenemos hoy en día no está adaptada a esa visión que se está inyectando, ¿o sí? Sabiendo de que corresponde a su persona, Sueci, estar al frente de la comisión de la familia. Hay una legislación que puede funcionar, pero en El Salvador hemos tenido la mala costumbre, digamos, de ir poniendo capa sobre capa en cuanto a leyes. Entonces, por ejemplo, en el tema de niñez, bien interesante porque se creó una nueva entidad, un ente rector. Sí, que es el CONNA. El CONNA, pero luego, por ejemplo, para el tema de adopciones se creó otra nueva entidad que iba a ser el ente rector, pero nunca se le dio financiamiento. Y es un calvario aquí. Es un calvario. El lograr una adopción. Sí, nunca se le dio financiamiento, entonces la Procuraduría General de la República tuvo que asumir la responsabilidad de este ente rector, porque, ojo, estás creando instituciones y luego no le das financiamiento. Entonces, ¿cuál es el punto, no? En lugar de eficientar tus recursos, mejor abrir una oficina a nivel nacional. Hay otras formas de hacerlo. Entonces, lo que hay es que estudiar todo el marco legal que de hecho ya se hizo. O sea, al momento de crearse la política Crecer Juntos, también se empezaron a hacer los análisis legales de qué era lo que tenía que cambiar para que esta política no tuviera la necesidad de generar una nueva ley que derogara las competencias de ningún ente, sino mejorar el marco legal para que cada ente tenga más clara su finalidad y sus objetivos de cara a la política. La política no es en ningún momento que se está subiendo
en el marco legal y generando nuevas instituciones o incluso nuevas competencias, sino que al contrario, está dentro del marco legal salvadoreño, funcionando con las instituciones. Por ejemplo, todo el sistema de protección para la niñez sigue siendo con NAISNA, Procuraduría General de la República. Obviamente ahí vienen los problemas. Si el caso lo ve los tribunales de familia, si el caso lo ve los tribunales especializados de niñez, y entonces ahí viene lo complicado. Para que tengas un dato, fíjate que en El Salvador, a pesar de que esto ya te estoy dando números con mejora, la Procuraduría y todo el sistema de protección, todo el sistema que ve adopciones, si logran conectar, si logran una adopción entre un menor y una familia, una al mes en todo el país, saltan de alegría. Sí, entiendo que muchas familias han querido hacer pero eso. Pero realmente tú tenés una adopción entre 1 y 3, o sea, en cada 3 meses es una adopción a nivel nacional. Eso, con la cantidad de niños que tenemos, sí. Pero hay ciertos problemas jurídicos con la pérdida de la tutela, de la autoridad parental, que es donde ya se pone complicada la cosa, y también siempre hay que agotar ciertas instancias y siempre preferir que un menor quede con su familia o con sus allegados. Obviamente luego la cosa se puede ir complicando si hay temas de abandono, si hay temas de maltrato o incluso abusos, etcétera. Entonces, cada caso es distinto. Sin embargo, el marco legal es bastante engorroso y, por ejemplo, hay mitos atrás de la adopción que son muy interesantes, que hasta que ya logras hablar con las entidades que tienen la palabra en esto, te das cuenta. Por ejemplo, es un proceso que es completamente gratuito. Entonces, hoy por hoy, muchas veces pensás que tenés que contratar a un abogado que sea oneroso para que te lleve el trámite, y no. Y quiero cerrar este ciclo de la primera intervención por el tema de tener la presidencia de la familia, ¿no? De la Comisión de la Familia. En el caso del CONNA, como un ente normador, regulador, tiene cierta estructura de gobierno. ¿Todo eso se va a cambiar o se mantiene? No. ¿Se mantiene? La estructura del CONNA es un ente colegiado. Sí, porque entiendo que es una ley de la República. Sí. A ver, por paralelismo de la norma, todo lo que en derecho se hace se puede deshacer de la misma forma paralela, ¿verdad? Sin embargo, no es la intención generar, al contrario, un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia es necesario, porque entonces tú ahí dentro tenés la visión de distintas instituciones del Estado, no solamente ¿Quién está públicas. al frente? ¿Quién está en la presidencia del CONNA? Está una directora, si no me equivoco, que de hecho llega el viernes a visitarnos a la Comisión de Niñez y Adolescencia. Bueno, como vicepresidenta de la Junta Directiva, ¿cómo está la situación de las ONGs? ¿Cómo está también el tema, este conflicto con los empleados? Voy a aprovechar en esta opción de tenerte la primera vez acá con nosotros, ya con la investidura al frente de estos cargos, para poder hablar de esos temas. Vamos a la pausa. 7:37, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en nuestro análisis sobre la coyuntura legislativa con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suezi Calleja, que nos acompaña esta mañana, y también al frente de la Comisión de la Familia, también miembro de la Comisión Política y de Hacienda. A ver, hablando de la Comisión Política y de la Junta Directiva, uno de los principales problemas que enfrentan hoy en día, voy a comenzar primero con esta situación de los trabajadores. ¿Cuál es el estatus y cuál es la salida a esa problemática que desde un principio se planteó como el exacerbado número de plazas fantasmas, de batallones Cobra y de otros que están ahí también, que fueron designados por las cantidades de número de diputados y fracciones que había? Sí, en este tema yo creo que vale la pena que dividamos, ¿verdad? Hay un aproximado, son 2.200 empleados en la Asamblea Legislativa en total. Es un ente que está... 2.200. Un ente que está bastante cargado administrativamente, con un presupuesto arriba de los $53 millones. Entonces, que obviamente es una entidad completamente administrativa, ¿verdad? Por tanto, no
no tenemos ninguna capacidad legal de ejecutar proyectos en sí, porque nuestra labor es otra, ¿verdad? Cada fracción, luego sobre esto, de estos 2.200, hay un aproximado de 1.100 plazas que son fantasmas. Esto quiere decir, bueno, así se le ha llamado, pero realmente lo que implica son personas contratadas que reciben un salario, pero que no llegan a trabajar, que no ejecutan ninguna labor presencial, y no estamos hablando de que porque estábamos en pandemia entonces están virtual, no, estamos hablando de gente que en 6 años nunca ha aparecido en la asamblea, pero se le paga. Diferentes tipos de personas, desde familiares hasta amigos, compromisos políticos, etc. Luego están las plazas cobra, que son personas que sí trabajan en la asamblea, que reciben un salario. Muchos de ellos estaban dentro de las fracciones políticas de cada uno de los partidos ahí representados, y que el diputado que los llevaba o diputada les cobraba una cantidad de dinero mensual del sueldo que ganaban como comisión por haberles dado el trabajo. Todas estas irregularidades siguen estando en la Asamblea Legislativa, en el sentido que se está haciendo una auditoría forense para poder determinar cuántas realmente son. Ojo, nosotros nos estamos basando en los archivos de recursos humanos y también en las denuncias que en su momento hizo el sindicato mayoritario de la Asamblea Legislativa, quien ahora, por un motivo que no está muy claro, como bien lo decía el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, ahora resulta de que no quiere que saquemos a las 1.100 plazas. Fantasmas. Ojo, ningún empleado legislativo que esté haciendo bien su trabajo, ¿verdad?, ha sido despedido ni va a ser despedido. O sea, no se trata... ¿Cómo lograr identificarlo? ¿Es fácil? Es relativamente fácil porque hay o sea, la gente tiene marcaciones, tiene informes, tiene archivos, tiene expedientes laborales, etcétera, etcétera. Los otros que solamente reciben el sueldo, pues muy difícilmente tendrán algún tipo de interacción con recursos humanos o con sus jefes. Incluso, vaya, en las departamentales, después de las elecciones, ya cuando el Tribunal Supremo dio los resultados, de repente empezó a llegar un montón de gente que nunca había llegado. Recuerdo que eso fueron palabras de los mismos representantes sindicales. De Citral, ¿verdad? Que es el Ahora sindicato. Bien, de todas estas que dijeron plazas, de que incluso está viniendo gente a trabajar acá y que por temas de bioseguridad y que no los vamos a saber poner, que no lo sabemos dónde colocarlas porque nunca han venido. Y debo decirte también que por temas de bioseguridad eso no era muy aconsejable. Además, en la Asamblea Legislativa, lastimosamente, el tema de la limpieza, el tema de la bioseguridad, de la higiene, los protocolos no son muy eficientes, no han sido muy eficientes. Una denuncia que fue real, que no era invento de nadie, no fue real, y de hecho salió de ellos mismos. Entonces, bueno, pero pasando todo este tema, de todas estas plazas, de estas 2.200, hay 300 plazas que corresponden a los grupos parlamentarios, lo que conocemos como fracción. Eso quiere decir, por ejemplo, mi persona de confianza, mi asistente administrativo, la que me lleva la oficina, ella entra conmigo y sale conmigo, porque es considerada una plaza de confianza. De hecho, hubo una modificación al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, en donde ellos mismos dijeron que todo el personal de fracción es considerado plaza de confianza. Sí, claro. Por tanto, en el momento que tú te vas, como persona que lo llevaste, pues también salen ellos. Y sus contratos están sujetos al tiempo en el que tú estás electo. Ah, claro, que es el 31 de abril, ¿no? 30 o 31. De hecho, hicieron una modificación a sus contratos y los contrataron este año, del 1 de enero al 30 de abril. De abril. Ahí está. Hay 300 contratos que han finalizado. No se está despidiendo, no se les tiene que hacer un proceso, nada. Son 300. Son 300. De los 1.000 que calculan, de los 1.200. De los 2.200 en general, y luego vamos con los 1.100, que son como 3 cuentas ahí que hay que sacar. Los 1.100 de Plaza Fantasmas, los 1.100 ¿no se está violentando derechos laborales 300. como en algún momento lo señalan?
No, no, y el hecho de pertenecer a un sindicato tampoco te da una estabilidad laboral, ojo. Entonces hay que tenerlo claro, tú estás sujeto al tipo de plaza que ejecutas, al tipo de función que ejecutas y a tu contrato. Todo lo que venga en adelante, pues obviamente ya será un manejo comunicacional, político, distorsionado, pero eso no tiene nada que ver con lo legal. Ahora bien, yo no digo que en este caso cada quien que ponga sus demandas, que haga sus procesos y también los juzgados serán los que decidan cuál va a ser el trato de cada uno de estos casos. No estoy en ningún momento diciendo que no tienen derecho a demandar, eso sigue estando ahí y nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, el manejo político que hay atrás de esto es realmente, vaya, si tú te quedas con el FMLN tenía creo que 29 diputados en la gestión anterior, ahora tiene 4. Tú no necesitas la misma cantidad de empleados obviamente que que antes. no es así. Ellos quieren seguir conservando a todos sus empleados de fracción, aún y a pesar de que ya no hay una ¿Y cuántos son esos necesidad. miembros de fracción que Digamos, tienen? hay muchísimos y están divididos en varias fracciones. En este momento, sobre todo, bueno, las personas que están en huelga de hambre y demás, pues lastimosamente son parte de la fracción del FMLN y no estamos hablando como, yo aquí sí les repito palabras del presidente Ernesto Castro, del diputado Castro, que son, o sea, no se está en ningún momento haciendo despidos, sus contratos han terminado. Sí. También cuando tu contrato termina, tú tenés que entender, o sea, todos entramos de una forma. Es como que yo me quisiera quedar después del 30 de abril del 2024. Sí, uno de los principales factores que han provocado esta situación es el tema de la designación de un presupuesto personal por diputado, que son, creo, alrededor de $10,000 a $12,000. Esto se va a mantener sabiendo que es un factor que afecta al final, provoca este tipo de situaciones. ¿O se van a quitar como junta directiva? No. Como junta directiva, de hecho, hemos hecho una reducción del 31% del presupuesto general de la Asamblea Legislativa. Creo que son 7 millones de los 21 que se tenían en gasto, algo que escuché, ¿no? Más o menos, 31 más o menos se tenían, de eso se redujo 7.3 millones de dólares más o menos, que representa un 31% de todo el presupuesto que se utilizaba para esto. Es necesario hacer las reducciones, es necesario que todos estemos conscientes de que no podemos seguir despilfarrando el dinero y no es... El mito urbano es que cada diputado tiene derecho a $12,000. Sí. Casi siempre es un acuerdo de junta directiva y hay diputados que, por ejemplo, el diputado independiente de la legislatura pasada tenía alrededor, con documentos, te estoy dando datos de documentos, tenía alrededor de $18,000 disponibles. Hubo diputadas como, bueno, la diputada Felisa Crisales o la diputada Milena Mayorga, que nunca le dieron la cantidad de dinero que tenía, a los que supuestamente tenía derecho cada uno de los diputados. Luego habían diputados como Parker que manejaban $30,000 cada, o sea, él. Entonces al final esto es un poco un mito y más tenía que ver con lobbies y con negociaciones, ¿verdad? Con negociaciones oscuras entre ellos de te voy a dar mi voto por esto y lo otro. Sí. Más que... ¿Esa práctica se va a quitar? ¿Se va a erradicar? Se va a quitar cuando tenés una bancada tan grande como Nuevas Ideas y todo el presupuesto va a depender completamente ¿Todos los de Nuevas Ideas no van a tener esa partida individual? No es una partida individual. Obviamente cada uno de nosotros tendrá un equipo con el que tenemos que trabajar. O sea, te digo, tu equipo de la oficina como tal. Hay muchos también que están en las departamentales, ojo, porque también las departamentales existen, hay que ir a trabajar a los departamentos. Y obviamente... ¿Es correcto? ¿Funcionan esas? ¿Ya hicieron las evaluaciones de si son funcionables o no son funcionables o simplemente era una descarga de piñata laboral también que se tenía? Son funcionales si hay un plan de trabajo que se debe de ejecutar, porque claro que sí, acuérdate que también los diputados somos electos por departamento y nosotros tenemos una población a la que atender también y representar, son importantes. Ok, voy a hacer la pausa. Cuando regresemos, otro de los grandes desafíos es el tema de las ONGs que tienen como junta directiva, saber cuál es el curso que llegan las investigaciones y cuál va a ser, digamos, el final de toda esta situación en la cual pues se ha dicho desde la perspectiva de la presidencia de la Asamblea Legislativa que son ONGs que reciben dinero y que
no se sabe en qué lo ocupa. Así es. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a correr en el tiempo porque es nuestro peor enemigo esta mañana. Ya estamos casi en la conclusión del programa hablando de estos temas que sin duda alguna representan los primeros desafíos que ha tenido las nuevas autoridades legislativas. Sé que en el transcurso del tiempo vamos a tener para hablar de temas muy específicos y especialmente de aquellas iniciativas que se planteen dentro de las comisiones que representa Sueci Callejas, diputada de Nuevas Ideas, que nos acompaña esta mañana, y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. La estoy haciendo de la República, ¿verdad? No, doctor. No, veamos. Doctor. El tema de las ONGs, ¿cuál es el curso de la investigación y hacia dónde se va a llegar con este tema? Bueno, hay informes, hay datos en la Asamblea Legislativa. En los últimos 5 años se han dado un aproximado de 159 millones de dólares a ONGs. ¿En los últimos? 5 años. 159 millones de dólares a ONGs. Esto es una práctica que se hace justo cuando se está decidiendo el presupuesto general de la República. Al final quedan las famosas colas de presupuesto. Luego vienen ellos y cada diputado en la Comisión de Hacienda deciden a dónde van a mandar algunos financiamientos. Estas son transferencias que dentro de los ministerios se conocen como PTRs o programas de transferencias financieras a las ONGs. Esto ha funcionado durante muchísimos años y de hecho yo lo pude evidenciar cuando estaba en el Ministerio de Cultura, porque tú de repente recibís tu presupuesto y recibís una nota adjunta donde te vienen todos los programas, todas las asignaciones a ONGs de programas de transferencia. Por ejemplo, solo este año en el Ministerio de Cultura se equivocaron y mandaron al ministerio una ONG con $700,000 y nosotros por curiosidad realmente, yo empecé a buscar la ONG y no aparecía, no tiene redes sociales, no tiene página, no tiene nada. Entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa. Empezamos a detectar un alza en las asignaciones para este año a distintas ONGs en varios ministerios. Entonces se hizo el famoso veto, ¿no?, del presidente, que dijo, no, este presupuesto, esta parte del presupuesto se veta y toda esta otra parte ya se puede ejecutar. Entonces, cuando llegas a las comisiones, cuando llegas a la asamblea, nos damos cuenta de que esto se repite. Ahora bien, no hay un reglamento interno para las asignaciones de estas ONGs, no hay nadie que pueda llegar, o sea, nosotros como ministerio, cuando estábamos en el ministerio, no es posible que tú digas, no, mire, deme $24 millones, no hay ningún problema, y que no presentes en qué te los vas a gastar, claro, ¿verdad? No hay una posibilidad. ¿Y estos de la fondos Asamblea no eran auditados, no son auditados? Y la Corte de Cuentas, fondos, si son fondos públicos. No, es que aquí viene lo interesante. La Asamblea, vos llegás a ONG tal y decís, mire, yo necesito tantos miles de dólares, tantos cientos de miles de dólares, etcétera. La Asamblea te lo da precisamente porque hay algún diputado que tiene algún interés en que tú tengas ese dinero. Luego, ese dinero se pasa a los ministerios, que son los ejecutores, porque la Asamblea Legislativa no puede trasladar dinero directamente. Sí. No tiene la competencia legal. Entonces se traslada a través de los ministerios. Y tú tenés en los ministerios un gran problema. De hecho, yo cuando todavía era ministra mandé una nota a la Comisión de Hacienda y de Educación y Cultura consultando cuáles eran los proyectos que se estaban financiando, porque luego tú tenés un problema real y es que Corte de Cuentas te audita a ti como ministerio, pero tú no les puedes trasladar el dinero. Claro. Tú sos un administrador de ese dinero cuando estás en el ministerio, pero las ONGs no tienen un proyecto en que ejecutarlo. Entonces empieza el problema. No, pero mire, no, pero bueno, a nosotros nos llegó gente hasta con el DUI del representante legal muerto. Entonces decías, no, mire, fíjate, tiene que hacer todo esto y cambiarlo. Ahora bien, en cultura
En cultura el tema no es tan dramático, salvo por esto que se equivocaron, por unas ONGs con las que se equivocaron y nos lo mandaron a nosotros, que no eran de cultura. Pero luego en otros ministerios, gobernación, por ejemplo, que lo recibe casi todo, es dramática la cantidad de dinero que les dan a las ONGs sin tener un proyecto a ejecutar. Entonces aquí empieza, ya desde ahí estamos hablando de arbitrariedades. Porque cuando tú trabajas para el sistema público, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer que no esté descrito en la ley. Si no está descrito en la ley, tú simplemente no lo puedes hacer. ¿Hay certeza bajo el señalamiento de que este dinero se ha ocupado para fines políticos o financiamiento de partidos? Por supuesto. Mira, desde el punto en el que muchas de las ONGs han sido fundadas por diferentes diputados de distintos partidos, en donde trabajan las esposas de los diputados y en donde hay una afinidad clara, o exfuncionarios que ahora resulta, terminas tu funcionariado y ahora te vas a crear una ONG. Entonces, obviamente no hay un proyecto en el que se vaya a ejecutar, la mayoría se va en gastos administrativos, eso quiere decir salarios, entonces al final, o pago de la casa donde funcionas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final es un problema que se está destapando. Hemos creado la comisión especial. En esta comisión especial es la diputada Alexia Rivas la presidenta de esta comisión. Sí. Y el punto es que todo el resultado de la auditoría forense que se le vaya a hacer a este punto en específico de las asignaciones presupuestarias a ONGs, bueno, que ahora hasta se han cambiado el nombre para no irse tan mal obligados y se han puesto asociaciones de sociedad civil. Sí. Entonces, ellos determinarán cuáles son los hallazgos y obviamente estos hallazgos van a ser presentados a Fiscalía en su momento. Alexia decía en su momento decía, no vamos a ser cómplices de las sinvergüenzadas, decía ella. Textualmente creo que ahí tenemos una Por cita supuesto, de ella, es que simplemente, a ver, también estamos de acuerdo de que hay muchas organizaciones o fundaciones que sí tienen un trabajo social, que sí deben ser financiadas, tienen que tener un apoyo, pero esto también lo vamos a ordenar. Finalizo un poco para el cierre del programa. Hay muchas prácticas y vicios que se han tenido en la semana. Con esta nueva visión de ustedes, ¿no van a existir? ¿Se van a eliminar? Tenemos que eliminarlas. Es la única manera de eficientar los recursos y poder poner al servicio de la población dinero que lastimosamente se ha estado gastando en corrupción para distintos intereses que no son los ciudadanos, sino que son los personales, y obviamente nosotros no nos eligieron para eso, y sabemos que la responsabilidad de tener una bancada tan grande también es con el pueblo salvadoreño, que es al final el legítimo elector. Sueci, confieso que fue muy agradable conversar y abiertamente de estos temas que creo que son importantes que la población los conozca, viniendo precisamente del cargo que es notorio, de mucha responsabilidad como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, primera vicepresidenta. Así es que muchas gracias, espero que no sea la última. Tenemos más tiempo por delante para hablar puntualmente de temas que seguramente en el desarrollo de las comisiones se van a ir dando. Gracias por acompañarnos. Sí, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden para poder venir y conversar de estos temas. Es necesario, como tú dices, mantener a la población informada y sobre todo para tener el otro punto de vista de lo que se está haciendo. Gracias. Así es, por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.